En la economía hay realidades y hay percepciones. Justamente Datum acaba de hacer una encuesta sobre percepciones. ¿Qué siente la gente respecto a su ministro de Economía, que acaba de cumplir un mes en funciones? Nos referimos al ministro Arista. ¿Qué siente sobre la informalidad laboral como percepción? Y eso lo ha plasmado en unas cifras que vamos a analizar con Jorge Guillén, profesor de SAN, que está con nosotros aquí esta tarde. Jorge, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas. ¿Te parece si revisamos, vemos las gráficas que las vamos a poner aquí en la pantalla para ir conversando un poco sobre las cifras? Por favor, a ver, ponemos la primera. A ver, la primera tiene que ver con el trabajo, las expectativas que tiene la gente respecto al trabajo que puede realizar el ministro Arista. ¿Cree usted que el ministro de Economía logrará que este año mejore la economía del país y de los peruanos? A ver, en azulito está lo que no saben, 23%. Sí logrará mejorar, está en gris, 28%, y en amarillo, que es la mayor parte, vean usted, prácticamente la mitad de la rueda, 49% siente que el ministro Arista no logrará que este año mejore la economía. Ahí está la primera cifra que se desprende de esta encuesta de Datum. Vemos la segunda. La segunda justamente tiene que ver con la percepción de informalidad laboral, si es que la informalidad laboral ha crecido. El número de trabajadores informales ha disminuido, se mantiene igual que el año pasado o ha aumentado. Eso le preguntaron a la gente. A ver, en azul la gran mayoría se ha incrementado, 60% es lo que piensa la gente. En gris vemos se mantiene igual, 20%, ha disminuido 14%, lo vemos en amarillo, y una pequeña porción, 6%, no saben, opina que está en color verde. Ahí lo tenemos un poco. Esas son percepciones. Ahora, ¿qué tanto estas percepciones de la gente encuestada responden a una realidad? Eso se lo preguntamos justamente a Jorge. ¿Cómo está, Jorge? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenido nuevamente. A ver, hay una correlación entre lo que la gente está sintiendo, está palpando, está intuyendo con la realidad, ¿o no? Sí, se nota que parece que fueran estimaciones oficiales, ¿no? Como que esa es una percepción, y la estimación oficial más o menos va de la mano con el porcentaje de incremento de la informalidad y con las probabilidades de que mejore la situación económica, ¿no? Y creo que yo también me uniría a ese 60% y al porcentaje de que no necesariamente vamos a mejorar. Ahora, ¿es injusto proyectar esto cuando Arista acaba de cumplir un mes en gestión? ¿No es muy pronto o ya podría haber algunos indicadores que nos permitan ser más optimistas respecto al futuro? Hay dos cosas que me preocupan. Uno fue el mensaje que acaba de dar justo el premier Adrián Sen, que dice que se va a revisar a la baja la cifra de crecimiento, ya no va a ser 3, sino 2,7, y todavía estamos en marzo. Entonces, probablemente cuando transcurra el año, vamos a tener rapidito nomás nos sinceramos. Esperamos que no lleguemos al menos 0,5 que fue el año pasado, pero hay un efecto rebote. Y de eso se acusó el año pasado justamente al gobierno, ¿no? De ser demasiado optimista, pese a que todos los proyectistas en cuanto a cifras decían no vamos a llegar a lo que estás diciendo. Y ellos la tuvieron que ir ajustando hasta que pasamos el 0 hacia abajo y nos fuimos a negativo. Sí, el ministro Arista está, bueno, lleva muy poco tiempo, no lleva ni un mes, claro, pero sí ha tomado ciertas medidas de llamar a directores, ¿no?, de Petroperú y muchos cargos desde la época, desde la época de Castillo, del 2021, no se han llenado muchas plazas en el Estado. Muchos funcionarios, directores, empresas FONAFE, empresas del Estado y reguladoras, ¿no? Muchos de ellos todavía siguen de largo. Entonces, por aquí como que el ministro está tratando de llamar. Otra cosa que me preocuparía es también cuál es el plan, ¿no? El plan de acción, la llamada de los profesionales para tener un plan estratégico para tratar de identificar los problemas y la solución y ver cuánto hemos avanzado, si estamos llegando a la meta, cuánto nos falta. Digamos, a los 100 días se le puede decir, mira, esta es tu evaluación, esto es lo que has llegado, hay que cambiar de rumbo o no. Y necesitamos tener una meta de 3% de crecimiento, de reducir la informalidad, y no estamos en el rumbo.
Ahora, medir realmente con cifras reales la informalidad es difícil, porque justamente la informalidad no está registrada, pues, ¿no? Claro. No es como cifras macroeconómicas, tú haces números y las sacas. Claro. ¿Cómo medimos la informalidad? ¿En cuánto estamos más o menos realmente y cómo enfrentarla? Hay varios indicadores, ¿no? De medición, es ver un poco la composición de la PEA que está tributando, y la que no, los ninis, ellos deberían ser informales, porque algo tienen que hacer, o estudiar, claro, o trabajar. Algo tiene que vivir, ¿no? Porque si es un estudiante a tiempo completo, ya no es parte de la PEA, ¿no? Para evitar ese ruido que puede haber alguien que todavía se está preparando para la vida. Entonces no es parte de la fuerza laboral. Pero se puede estimar más o menos está en un 75%, 70%. Con la pandemia se incrementó mucho, se ha reducido un pequeño porcentaje entre el 2022 al 2023, pero no suficiente. Va con el crecimiento de la economía, crecemos más, la informalidad se va reduciendo. Pero hay un enfoque interesante del Banco Mundial de cómo combatir la informalidad, basado en un estudio costo-beneficio. ¿Cuál es mi costo de ser formal? Pago impuestos. ¿Qué recibo del Estado? No es como el Estado francés que hemos visto en los videos, o a veces el americano con sus highways o sus carreteras espectaculares, o los europeos con sus trenes, o trenes bala, trenes de cercanía. En la pandemia nos hemos sentido desprotegidos con el Estado. Europa, Estados Unidos no es así. Entonces ahí, en ese análisis costo-beneficio, hasta a mí a veces me gustaría no pagar tanto impuesto porque no recibo nada del Estado. Claro. Ese es un informe de... En todos los servicios te los tienes que pagar tú. O sea, pagas impuestos y además los servicios los tienes que cubrir tú también. Y no ponemos a nuestros hijos en colegio estatal, no usamos nunca el hospital público, hasta los de solidaridad, pero esos no dependen de lo que pagamos de impuestos. Y entonces, en ese análisis costo-beneficio, mucha gente prefiere ser informal por culpa del rol subsidiario del Estado. Correcto. No hay ninguna contraprestación por lo que yo pago, que son los impuestos. Claro, en Dinamarca, por ejemplo, hasta se paga un 50%, ¿no? Pero, claro. Pero tú puedes poner 49, ¿no? También. Puedes poner a tus hijos en una escuela pública, o en Alemania también, ¿no? Educación costo cero, salud costo cero. Y de primer nivel. Vale la pena, ¿no? Incluso son mejores que la mejor universidad de aquí, claro, que es privada, ¿no? Que no va a decir el nombre. Claro. ¿No? Sí, tienes razón, por ahí va, ¿no? Primero ofrecer algo bueno y luego exigir formalidad, ¿no? Claro, ese es uno de los análisis de Norman Loaiza del Banco Mundial, y el otro está por el lado de los sobrecostos laborales y las rigideces del mercado laboral. Eso exacerba la informalidad. O sea, si tienes que pagar salario, y los congresistas hasta ahora siguen tercos en tratar de subir el salario mínimo, hasta 2.000 soles, que está en 1.000. Tercos en subir todos los sobrecostos laborales. Le dieron todos los beneficios a las trabajadoras del hogar y a los CAS. ¿Y eso qué hace? De que uno contrate por debajo de la mesa, al informal, al ilegal o al inmigrante. Igual pasa en otras realidades como la de Europa, ¿no? Contratas por debajo de la mesa al mexicano, en el caso de Estados Unidos, o al musulmán, o al inmigrante de África, ¿no? Que va, por ejemplo, a Francia, ¿no? Claro, sí, finalmente. Ahora, mucho de lo que esperamos en cuanto a proyecciones tiene que ver con el contexto mundial. ¿Cuál es el contexto mundial? ¿Está positivo? ¿Tenemos viento a favor? ¿O es un contexto mundial donde se tiene que ser cauto todavía en cuanto a las expectativas? Sí, hay incertidumbre, ¿no? En realidad incertidumbre no es ni bueno ni malo, no sabemos qué va a pasar. Pero no hay riesgo, ¿no? O riesgo latente. El fenómeno del Niño, que también es un fenómeno externo, lo estamos viendo moderado, tal como lo planteó Julio Velarde en Perumín a fines del año pasado. Y lo que es la guerra de Rusia-Ucrania, la posible guerra entre China y Taiwán, podría afectar nuestro crecimiento. Un 60% de nuestro crecimiento viene de factores externos y un 40% de lo que nosotros, pero nosotros no nos ayudamos. El Congreso tampoco nos ayuda, ¿no? Claro. O el planeamiento estratégico del Ejecutivo, ¿no? Entonces depende de nosotros mismos ese 40%. 60% ambiente global. Vientos a favor, viento en cola. 40% nosotros mismos. Nosotros mismos, está bueno eso. Sí, bueno, pues ese 40% hay que potenciarlo. Hay que potenciarlo para llegar al menos a un 4% de crecimiento, ¿no? ¿Cuánto finalmente nos favoreció que esas expectativas de un niño catastrófico no se llevaran no sucedieran?
finalmente, porque eso hubiera golpeado la economía terriblemente. Sí, en el 83, que no tuvimos las condiciones de precaución como las las hicieron en el 2016, en el 17. Nos contrajimos un 10%, más o menos fue como una pandemia. Un poco menos, ¿no? Pero fue fuerte, ¿no? Y en el 2017 también por ahí aparecieron 1 o 2 puntos, pero hicimos una serie de medidas de precaución. Ahora no hicimos las medidas de precaución, pero felizmente el fenómeno no fue tan duro, ¿no? ANIN o la RCC no han tomado las medidas de precaución. Bueno, finalmente, ¿podremos llegar al rango meta inflacionario? Sí, dicen que el Banco Central ha estado entre haciendo pausa y subiendo la tasa de referencia de política monetaria, porque todavía está un poco preocupado por la inflación debido al fenómeno del Niño. Cuando pase esto en abril, mayo, el rango meta vamos a llegar muy cerca al rango meta. Entonces vamos a tratar de... Febrero no contribuyó, pues, ¿no? Por el tema de la escolaridad y el niño y todo eso... hizo que algunos precios se dispararan y movió un poco el número. Se contrae la oferta de algunos productos alimenticios. Entonces, pero ya en abril, mayo, ya seguramente nos vamos a acoplar a la decisión de la Reserva Federal y vamos a bajar las tasas. Hay una expectativa, ya las cajas se están acomodando a ello, a que bajen las tasas de interés para reactivar la economía, ya sin preocuparse por el problema de presiones de precios. Perfecto. Bueno. Así estamos entonces. Gracias, Jorge, como siempre, por ustedes. Estar aquí. Muchísimas gracias. Jorge Guillén, profesor de SAN, ha estado aquí con nosotros. Cerramos nuestro bloque económico.